La Selección Colombia ha hecho oficial su convocatoria para los partidos de la fecha 17 y 18 de las eliminatorias contra Bolivia y Venezuela respectivamente, y esto lo vamos a analizar como siempre con un buen cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estoy acá para hacer un breve análisis y también obviamente la revisión de los 26 convocados de Néstor Lorenzo, el técnico colombiano, para esta doble fecha importante de eliminatorias que va a tener la Selección Colombia. Muchachos, recordar que Colombia solo necesita ganarle a Bolivia en casa, en Barranquilla, en la fecha 17, para no depender de nadie más y de esta manera clasificar a la Copa del Mundo. Está muy cerca Colombia, va a enfrentar después de Bolivia a Venezuela en Maturín. Y Néstor Lorenzo ha convocado los siguientes nombres que ya los vemos en pantalla. Como siempre, con un flyer muy bonito, con un diseño muy bonito, aunque con los nombres muy pequeños como para leerlos bien. Así que bueno, yo les hago la ayuda de decirlos uno por uno. Camilo Vargas, el arquero del Atlas de México. David Ospina, el Atlético Nacional de Colombia. Vuelve un legendario David Ospina a la selección colombiana. Algunos critican el hecho de que tenga que estar cuando ya tiene cierta edad, pero bueno, está en la lista. Y Kevin Mier de Cruz Azul de México. Antes de avanzar con los defensores, sí quiero puntualizar rápidamente que hay serias dudas de quién debe ser el arquero de la selección Colombia para esta doble fecha de eliminatorias, pero bueno, todo parece indicar que lo más probable es que sea Camilo Vargas, aunque venía porteando Kevin Mier, un arquero que por cierto hace poco contra un equipo de la MLS se llevó 7 goles en contra, si no estoy mal. Bueno, los defensores, muchachos: Gerson Mosquera del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, John Lucumí del Bologna de Italia, Daniel Muñoz del Crystal Palace de Inglaterra. Va a estar suspendido junto a Kevin Castaño para la fecha contra Bolivia, luego vuelve contra Venezuela. David Machado del Lens de Francia, Andrés Román del Atlético Nacional de Colombia, Jerry Mina, otro de los experimentados jugadores del Cagliari del calcio italiano, Davinson Sánchez del Galatasaray turco, Santiago Arias del Bahía de Brasil, Joan Mojica del Mallorca. Algunos podían pensar que en la línea de defensores, sobre todo en la parte de los laterales, podría haber otros nombres para reemplazar a Joan Mojica o probar o tener variantes, pero mira muchachos, parece que la confianza del técnico es plena en este jugador, que por lo visto cada vez que se habla de cómo se debe configurar una alineación desde Colombia, puedo observar que algunos lo sacan del 11 titular. Yo personalmente le veo cosas interesantes a Mojica y creo que ha cumplido lo suficiente como para seguir siendo titular. Es una opinión muy personal de alguien que es ajeno a la selección. Pero bueno, está Mojica, algo que yo me esperaba y creo que lo vamos a ver titular en los partidos. Castaño de River, ya les decía acerca de su suspensión por acumulación de tarjetas para el partido contra Bolivia. Carrascal del Flamengo, está Carrascal, está James Rodríguez del Club León. Que juegue o no en su club, esté bien o no, sea titular o suplente, igual en la selección se convierte en otro y es el líder asistidor de las eliminatorias. Hay que ver si hay variantes para el partido contra Bolivia y luego contra Venezuela, si está o no está James. Está Richard Ríos, jugador del Benfica de Portugal, Jefferson Lerma, del Crystal Palace de Inglaterra, Juanfer Quintero de River Plate de Argentina, John Arias del Wolverhampton de Inglaterra y Portilla, Juan Camilo Portilla de Talleres de Córdoba. Y luego cierran en la lista de 26 los delanteros: Luis Suárez, jugador del Sporting Club de Portugal, que yo lo vi un montón cuando jugaba en España con el Granada, hoy en día en la liga portuguesa. Luis Díaz, el crack del Bayern Múnich, recién llegado, ya luciéndose con la camiseta del equipo alemán. John Córdoba, muy criticado, el 9 de la selección Colombia, quien probablemente pueda ser titular en estos partidos. Que siempre le va bien en Rusia con el Krasnodar, pero que lamentablemente con la selección Colombia ha fallado muchísimos goles y creo que esa es la razón por la cual Colombia todavía no se ha clasificado. Hamilton Campas, jugador de Rosario Central de Argentina, Marino Inestrosa del Atlético Nacional de Colombia y la sorpresa de la convocatoria, Dairo Moreno, sorpresa agradable para los colombianos. He podido revisar lo que los hinchas del conjunto cafetero dicen acerca de la convocatoria de Moreno. Lo pidieron bastante, es uno de los goleadores, creo que de hecho es el goleador de la Copa Sudamericana con 8 tantos, tiene 20 goles en la temporada, ha tenido asistencias. El jugador del Once Caldas de Colombia anda encendido
en su club y pese a que tiene 39 años ha sido llamado para cerrar las eliminatorias. Luego se verá si tiene un cupo para el Mundial. Es difícil, pero al menos Néstor Lorenzo ha respondido a lo que han pedido los hinchas, que es que esté Dairo Moreno. Incluso llegué a ver algunos medios de comunicación internacionales, algunos medios de comunicación colombianos. Bueno, fíjense, aquí tengo un video que me conseguí en YouTube, hecho por Oscar Rentería Oficial, y vean que no estoy mintiendo. Y prácticamente es una amenaza que dice: Lorenzo, si no llamas a Dairo te metes conmigo. Duro, duro. O sea, la prensa colombiana no se guarda nada para solicitar que sean convocados jugadores, y creo que eso pudo haber significado que Lorenzo termine decantándose por aceptar la llegada de Moreno a esta convocatoria. No porque no lo merezca, sino porque igual es algo a pensar, ¿no? Cómo proyecta un jugador de 39 años de cara al futuro. Pero bueno, para cerrar las eliminatorias podría estar bien, y la verdad es que anda encendido y se lo merece. Vamos con breve análisis, ¿no? Lo que puedo ver, quién falta, quién está, y algunas cosas que he recogido leyendo las redes sociales y también analizando algunos periodistas deportivos hermanos de Colombia. Bueno, muchachos, vuelve Ospina, ya lo decía. Interesante ver cómo, pese a la edad, nombres como Ospina, como el propio Dairo, por merecimiento, por meritocracia, vuelven a estar en una nómina de selección nacional, de selección colombiana. Esto es un ejemplo para aquellos jugadores que todavía no tiran la toalla y siguen rindiendo pese al paso de los años. También hay algunas críticas a que no esté el Cucho Hernández, un delantero del Betis que tiene características muy interesantes. Es un jugador que, además de tener gol, también conoce el fútbol competitivo, el de la élite. Ha tenido temporadas en España. Es un jugador que también tiene características de presionar alto. Es un jugador inteligente, pero bueno, no ha estado convocado. Y tampoco está Duván Vergara, jugador del Racing, que ha tenido una muy buena temporada con su club. Por allí algunos hinchas les puede extrañar que no esté el jugador de Racing, que no para de avanzar en torneo internacional. Kevin Serna, jugador de Fluminense, que lo hemos visto también destacar con el club brasileño, tampoco está en la nómina. Algunos señalan, por ejemplo, que no les gusta que esté Marino Inestrosa, que no tiene, dicen algunos, suficiente mérito para estar en esta lista, en esta convocatoria. No está tampoco Angulo, el lateral izquierdo. Ya les decía que pudo haber servido para un recambio de Johan Mojica o para ir probando algunas cosas nuevas. Pues no está el jugador actualmente en la Liga Mexicana. La gente en general respalda la convocatoria, sobre todo la gente está muy contenta, repito, por lo de Dairo Moreno, pero como siempre, como es normal, hay algunas pequeñas críticas y algunas puntualizaciones, ¿no? No está Asprilla, pero ya sea Asprilla no está teniendo muchos minutos con su club Girona, que no está pasando un buen momento. Es un jugador que le ha costado explotar en España, que tiene destellos, que por momentos es muy talentoso, pero que por su juventud en algunos momentos se pierde dentro de la cancha y comete algunos errores no propios de su edad. John Hader Durán. Se ha estado discutiendo mucho de Durán. Bueno, en teoría se lesionó, ¿no? en un partido con su club. Pero algunos dicen que se hizo el lesionado para no tener que, o para justificar su ausencia en la nómina y quitarse un problema encima y que no se genere una discusión en torno a él. Es un jugador muy joven, muy talentoso, que la verdad es que tiene toda la pinta de poder ser el 9 de esta selección para el Mundial, pero que no ha sabido llevar su carrera en estos primeros años de la mejor manera. Parece que hay un tema ahí de cabeza, de disciplina, de inteligencia emocional a trabajar en este jugador. Creo que cada vez es más evidente, y una de las cosas que ha ocurrido con él es que él personalmente ha generado ciertas fricciones en el grupo. Se habla a veces de encontronazos, de roces con los jugadores, con los veteranos, incluso con los jóvenes, con los referentes, y no ha caído al parecer muy bien Durán en el grupo, y esto lo mantiene alejado de la convocatoria, más allá de que, repito, esté lesionado. No está De Osa, pero recuerden que De Osa ha llegado al Betis de España y sin embargo, tiene una lesión en su tobillo, entonces no se quiere forzar a De Osa para esta doble fecha, por lo tanto no llega.
no hace la lista. De lo contrario, yo no tendría dudas de que incluso pudiera ser hasta titular en alguno de los dos partidos. Y no, bueno, no están algunos nombres como Borja, el delantero de River, que no está viviendo su mejor momento. De hecho, si uno proyecta los números de Cavani, que no le está pasando para nada bien, son números bastante similares a los que está teniendo Borja con más partidos. Así que no es el momento ideal para Borja, por lo tanto no está en este llamado. Con estos nombres, más allá de las críticas que puedan existir alrededor de la convocatoria, si a algunos les gusta o no les gusta, sí les puedo decir, hermanos colombianos, que tienen material suficiente para sacar adelante la clasificación al Mundial. Les sobra talento, tienen nombres en el fútbol de élite, el fútbol internacional, más que interesantes, y creo que no hay excusas para que esta Colombia le gane a una Bolivia que jamás ha marcado un gol, jamás ha empatado y jamás ha ganado en tierra colombiana por eliminatorias. Dicho eso, la balanza está muy a favor de Colombia, pero mientras Colombia va a buscar la clasificación al Mundial, Bolivia va a hacer lo propio, al menos tratando de asegurar o meterse en la lucha por el repechaje por encima de Venezuela, la selección que la aventaja por un punto. Así que no va a ser un partido fácil, pero Colombia, repito, tiene la mesa servida para obtener el triunfo. Una vez clasificada, sí les digo, muchachos, que habría que revisar qué va a hacer Néstor Lorenzo en el partido contra Venezuela. Una Venezuela que se va a jugar la clasificación al repechaje y depende de sí misma. Si Venezuela en Maturín le gana a Colombia, Venezuela seguramente va a ir al repechaje, ¿no? Independientemente de lo que haga la selección boliviana, salvo que Colombia resbale con Bolivia, no le pueda ganar y Colombia tenga que definirse la clasificación directa en el último partido en Venezuela, lo cual sería catastrófico. En ese caso estoy seguro que Colombia iría con el equipo titular, ¿no? Pero ¿qué pasa si Colombia clasifica contra Bolivia? ¿Se va a guardar nombres contra la Vinotinto? Yo creo que viendo a jugadores como Muñoz en la lista, que repito, Muñoz y Castaño están suspendidos contra Bolivia, entonces que estén en la lista tanto el jugador del Crystal Palace, el lateral derecho Muñoz, como Kevin Castaño, el mediocampista de River, que esté en la lista, a mí me hace pensar que Lorenzo está imaginándose el escenario contra Venezuela con un equipo titular, o al menos mixto. O digamos que quizás si clasifica contra Bolivia puede allí relajarse un poco y utilizar un equipo alternativo, pero que no quiere, o sea, quiere ser previsivo. Y ante la oportunidad de que Bolivia logre un resultado histórico, bueno, no dejaría escapar más puntos contra Venezuela para terminar de cerrar en Maturín la clasificación. Rotará, y esto le interesa mucho a mis hermanos venezolanos, a mis compatriotas, muchachos, a todos los paisanos nos interesa saber qué va a hacer Colombia, ¿no? Y qué puede hacer Colombia en esta doble fecha, porque va a ser juez definitivamente de la clasificación, bien sea de Venezuela o Bolivia al repechaje. Así que a estar muy atentos. Y lo propio a Bolivia, ¿no? Le va a interesar también cómo vaya Colombia contra la Vinotinto. Si va con todo o se guarda algunas piezas. Bueno, cosas que quería decir relacionadas al tema de la convocatoria de Colombia. Repito, que le interesa a Colombia, pero le interesa a Venezuela y le interesa a Bolivia, y es por eso que este video era tan fundamental y estábamos tan pendientes de esta lista, esta nómina de convocados de los cafeteros. Gracias, muchachos, y hablando de cafeteros, bueno, aquí el cafecito se me ha enfriado un poco. Gracias como siempre por acompañarme. Recuerda, si te gusta este canal, suscríbete si no lo has hecho y dale like para que este video lo vean más personas. Chao.